Un saludo muy, muy especial. Doctor Enrique, muchas gracias nuevamente por aceptar esta invitación. Sé que tiene pues ocupaciones familiares, personales y están preparando el año académico allá en la Universidad San Damaso, pero de verdad que agradezco mucho su generosidad al compartir su tiempo y sus experiencias, ¿no? También nos comparte un poquito de su propia intimidad, de sus propias experiencias y entonces eso, digamos, es muy valioso. Muchas gracias. Muchas gracias a usted por su amabilidad. Bueno, retomemos, habíamos hablado un poco de Julián Marías y el cine, ¿cierto? Y cómo iban a veces, varias veces por semana, ahí a ver una película y disfrutaban mucho y se divertían. Y luego, seguramente Julián Marías escribía su artículo para Blanco y Negro. Pero yo quisiera preguntarle, bueno, Marías debía preparar sus artículos, por ejemplo, para Blanco y Negro, primero para la Gaceta Ilustrada, luego para Blanco y Negro. ¿Con cuánta anticipación veía estas películas que luego debía reseñar, ¿cierto? O dicho de otra manera, ¿qué intervalo de tiempo había entre el momento en que veía la película y que se publicaba el artículo? Después de ver la película, solía volver a su casa andando, y si no en taxi o en metro, y justamente al llegar a casa comenzaba a escribir. Y escribía su crónica semanal eh, en aproximadamente una hora. Me gustaba escribir enseguida, después de haber visto la película. Y luego ese artículo se publicaba inmediatamente una semana siguiente o él tenía como una reserva de artículos de una, dos o tres semanas antes de que se fueran publicando. O sea, no, no sé si usted de pronto tiene ese dato o recuerda. Bueno, eso dependía de la publicación. Normalmente se publicaba su artículo a la semana siguiente, hasta que ocurrió aquello que ya le comenté en la pasada entrevista. La publicación, sin dar ninguna explicación, aun habiendo recibido el último artículo sobre cine, decidió prescindir de la colaboración de Julián Marías y, y de la de otros dos académicos importantes. Como usted sabe, la prensa, no solamente española, sino mundial, ha, ha decaído bastante. La calidad ha descendido mucho. Ok. Y pues Julián Marías publicaba su artículo más o menos semanalmente, no semanalmente, pero veía películas dos y no sé si hasta tres veces a la semana. Entonces se deduce de ahí que no escribía artículos de todas las películas, ¿no? A veces prefería no comentar algunas películas que no le habían gustado o no le habían llamado la atención. Sí, sí, O sea que era como una relación de dos o tres películas por semana por un artículo semanal, más o menos. sí, aproximadamente un artículo semanal, pero como él tenía por el cine atracción, solía ver más películas. Para él el cine era como una medicina. Como usted sabe, él llegó a escribir que el que entra en la sala de un cine olvida sus preocupaciones, las deja a la puerta, como se puede dejar un paraguas, y asistía a, a aquel espectáculo. Para él era algo que, que le daba mucha alegría. Ya le comenté la otra vez que cuando yo lo conocí, me preguntó si me gustaba el cine, si acostumbraba yo a ver películas. Y al contestarle que no solía ir al cine, él se extrañó y, y me preguntó que cómo no me interesaba por el arte de nuestro tiempo. Y él procuró que a mí llegara a gustarme el cine, no solamente invitándome a ir con él una vez a la semana, sino también en su propia casa. Lo que pasa es que, a diferencia de don Julián, yo tengo muy mala memoria para el cine. Él se acordaba de todos los detalles de cada película, sin embargo yo no. El gran aporte del cine, de ver estas películas y reflexionar sobre sus películas en su antropología, ¿no? Al reflexionar sobre la persona. ¿Podría contarnos de pronto de alguna idea que usted recuerde
que podría haber brotado de su ver películas, de su reflexionar sobre las películas que ha visto? Sí, quizá la idea que a él, no sé, se le quedara más grabada, ah, y que pudo trasladarla a su filosofía fue la de la unicidad de cada persona, que cada persona es única y el cine muestra cada vida humana, y cómo cada persona es única, tiene cada persona ese carácter de unicidad. Y quizá yo estoy convencido de que Julián Marías es el filósofo de nuestro tiempo que más hincapié hace en ese carácter de la unicidad propia de cada persona. Bueno, como usted sabe, es una idea filosófica eh, que, que, es característica de la filosofía, sobre todo moderna y contemporánea, porque anteriormente se consideraba que había muy pocos seres únicos. Se decía que seres únicos solamente eran Dios, los ángeles, cada ángel es único porque cada individuo angélico agota su especie. Y fuera de Dios y los ángeles, en este mundo, según esa filosofía antigua y medieval, había muy pocos seres únicos, y como eran el Sol, por un lado, la Tierra, la Luna, cada astro, pero no cada persona. Se consideraba que cada persona no presentaba ese carácter de unicidad. Y quizá me equivoque, pero yo creo que es la idea filosófica que en el cine Julián Marías encontraba como más sobresaliente, a poder nosotros asistir a la interpretación y a la representación de cada vida humana singular, individual y única en el cine. Bueno, usted cuenta que cuando le preguntaban a Julián Marías sobre cuál era la obra filosófica más importante del siglo XX, decía que era Ser y Tiempo de Heidegger, ¿verdad? Sí. ¿Y usted está de acuerdo con esa valoración o pondría usted otra obra allí como la obra más importante en el siglo XX? A mí me gustaba hacerle preguntas, y una de las preguntas que más le repetía, sobre todo en los últimos años de su vida en este mundo, era precisamente esa. ¿Cuál era la obra filosófica más importante de nuestro tiempo? Y él invariablemente contestaba Ser y Tiempo de Heidegger. Pero yo le contestaba a continuación que no estaba de acuerdo. A mí me parece que la obra filosófica más importante de nuestro tiempo es su antropología metafísica o su introducción a la filosofía. Quizá yo me inclino más a la introducción a la filosofía. Libro, por otro lado, muy difícil de leer, pero que en ese libro, sin embargo, se anticipan muchas ideas, muchos temas que él desarrollará a lo largo de toda su obra. Tengamos en cuenta que Introducción a la Filosofía fue publicada en 1947. Y si leemos o releemos ese libro, nos damos cuenta de que ahí se condensa en germen toda la obra filosófica posterior de Julián Marías. Y por otro lado, en ese libro lo que hace Julián Marías es dar solución a las principales aporías de la filosofía de nuestro tiempo. Por eso me parece tan importante ese libro de Julián Marías, Introducción a la Filosofía, más que Antropología Metafísica. Y lástima que no sea muy leído. Y también hay que añadir que es un libro muy denso, enormemente denso. Requiere de muchas lecturas, a pesar de que Julián Marías consideraba que un libro filosófico debía leerse como una novela, pero Introducción a la Filosofía requiere varias lecturas para darse cuenta de su importancia. Bueno, ¿y por qué de pronto esa discrepancia entre los estudiosos de Marías sobre su obra más importante? Porque muchos dirían, pondrían en primer lugar Antropología Metafísica como la obra más importante. Sí, bueno, en realidad él decía que la publicación de esa obra significó otro nivel
a partir del cual pudo hacerse con ciertos conceptos nuevos que él acuñó en la antropología metafísica. Es un libro más fácil de leer que Introducción a la Filosofía, más breve, pero sin embargo, también ese libro está anticipado en Introducción a la Filosofía, que es un libro mucho más denso y muchísimo más extenso que Antropología Metafísica. Como digo, Antropología Metafísica, usted lo sabe bien, es un libro breve, puede leerse más fácilmente. Don Enrique, volvamos un poquito al cine. Marías escribía sobre directores, actores, actrices, sobre guiones, sobre guionistas, también españoles, directores, actores españoles. ¿Sabes si alguna de estas críticas, sobre todo las que se referían al cine español, encontraron algún tipo de eco en estos directores o actrices? ¿Influyeron de alguna manera en estos directores, en esta manera de hacer cine o no? Llegaba simplemente, digamos, a los lectores de Gaceta Ilustrada de blanco y negro. Bueno, Julián Marías tenía una popularidad extraordinaria y era una persona muy admirada. De modo que cuando él elogiaba o hablaba sobre una película o sobre determinados actores y directores españoles, sobre todo, también hispanoamericanos, recuerdo en ese momento, aunque tengo muy mala memoria para el cine, pero me está viniendo el título de una película mexicana, Como agua para el chocolate, que vimos juntos también, y le pareció muy graciosa, y escribió una crónica sobre esa película. Y volviendo a lo que usted preguntaba, sí, supongo que para los directores y para los actores debía ser una alegría que Julián Marías hablara sobre ellos en sus artículos. Y, sin embargo, esta popularidad que tenía Julián Marías, esa importancia descomunal, ahora se ha desdibujado. Y es una lástima. Sin embargo, yo estoy convencido de que dentro de unos años el mundo volverá a darse cuenta de la importancia capital de Julián Marías, no solo en filosofía, sino también en sociología, en historia, en las humanidades en general. Cada día estoy más convencido de que se trata del filósofo más importante y mejor de nuestro tiempo. Creo que su obra todavía está por descubrir. Lástima que la mayor parte de sus libros están descatalogados y difíciles de encontrar. Bueno, y de hecho, pues parece que se estudia poco en las universidades, es decir, son pocas las universidades donde se ven de pronto tesis, estudios sobre Julián Marías. Hay autores que opinan que esto se puede deber al hecho de que el mismo Julián Marías no era como un académico, a ver, en el sentido de profesor universitario, ¿no? Que escribe para colegas, que, que, que se mueve en ese medio universitario. ¿Será esa la razón o a qué otra cosa, a qué se puede ver eso? Bueno, hay varias razones. En cierto modo, hay también conjuras contra él o intereses creados contra Julián Marías, debido a una serie de razones. La primera es que, como usted sabe, después de licenciarse, él no pudo ser profesor en ninguna universidad española, lo cual hizo que sus descubrimientos filosóficos no fueran conocidos como debían serlo. Sin embargo, tantos estudiantes de filosofía adquirían su historia de la filosofía, porque entonces en España no había prácticamente ningún manual de historia de la filosofía. Gracias a ese libro pudo casarse Julián Marías porque empezó a darle un poco de dinero. Y no solía citarse el nombre de Julián Marías en las universidades españolas. Y sin embargo los estudiantes lo leían y lo estudiaban. Yo estudié filosofía en la Universidad Complutense de 1980
a 1985. Durante estos 5 años, en ninguna clase se citaba a Julián Marías y pocas veces a Ortega, en la Facultad de Filosofía de la Universidad Complutense. Y, sin embargo, hay personas e instituciones que contribuyen mucho a difundir el legado de Julián Marías. Pienso ahora en España, en Valencia, hay una escuela de filosofía Julián Marías dirigida por el doctor don José Luis Sánchez García, que en España es la persona que más hace por Julián Marías. Y él ha dirigido bastantes tesis doctorales sobre Julián Marías y tesinas también sobre él. Es la persona que en España hace más por Julián Marías, don José Luis Sánchez. El mismo Marías era un poco crítico con lo de vida universitaria y decía un poco en broma que es que le parecía poco vida, ¿no? O sea, ¿cuál era un poquito la crítica de Marías a la vida universitaria, a la universidad o la manera como se vivía la universidad? Bueno, como usted sabe, él estudió la licenciatura en esa facultad de filosofía de la Universidad Central de Madrid, que después pasó a llamarse Universidad Complutense. Y entonces, en los tiempos en que estudió Julián Marías, era sin duda la mejor facultad de Europa. Y quien dice de Europa, dice del mundo. Esa facultad cuyo decano era don Manuel García Morente. Y entonces sí que la vida universitaria, según Julián Marías, era extraordinaria. Como usted sabe, él se refiere con admiración no solo a ese decano, el mejor decano, sino también a los estudiantes y al resto de los profesores. Había un interés extraordinario y un entusiasmo hacia el saber. Y los alumnos se hacían amigos entre ellos. Y por otro lado, él contaba que la asistencia a clase no era obligatoria y tampoco era obligatorio presentarse a los exámenes. Uno solicitaba examinarse cuando voluntariamente quisiera, lo cual, según Julián Marías, daba al estudiante mucha libertad y mucho tiempo para poder leer, que para Julián Marías, y para usted y para mí es importantísimo, el poder leer. Hoy, sin embargo, los planes de estudio con tantísimas asignaturas cuatrimestrales y tantísimos exámenes, lo que hacen es disuadir al alumno de leer. Bueno, o mejor dicho, es que apenas el estudiante tiene tiempo para leer libros. Solamente tiene tiempo para asistir a clase, tomar apuntes y estudiar tantísimos exámenes. Y después de un año académico dedicado a tantas clases, tantos créditos y tantos exámenes, el alumno frecuentemente termina cansado de tal manera que en vacaciones apenas lee. Por lo tanto, para Julián Marías, siguiendo el parecer de Manuel García Morente, es esencial que el alumno, que el estudiante tenga tiempo para poder leer libros importantes. Y Julián Marías repetía mucho que habría que dar más libertad al alumno, o mejor dicho, más tiempo para que pudiera leer y pudiera visitar museos. Yo me encuentro tantas veces con alumnos que no han ido, por ejemplo, al Museo del Prado, viviendo aquí en Madrid, o no conocen el monasterio del Escorial. Suelo decir a mis alumnos que es más importante ir a conocer el Escorial o ir al Museo del Prado que asistir a clase. Es mucho más importante. Suelo decir los primeros días de clase que tarea obligatoria para el alumno es visitar el Escorial y el Museo del Prado y leer una serie de libros capitales, como puede ser, no lo sé, Paideia de Werner Jäger, un libro que debería ser de lectura obligatoria para los alumnos, pero los pobres apenas tienen tiempo para hacerlo. Volvamos un poco al tema del cine.
María llegó a tener amistad recíproca con personas del mundo del cine, con directores, con actores. Digo recíproca porque pues él decía que tenía un poco amigos ahí en el cine, porque vivía y convivía con ellos después de tantas películas, pero pues bueno, que también era, que no era amistad recíproca, ¿no? Porque evidentemente el actor en la pantalla no puede recibir al espectador, ¿no? Sí, efectivamente, él, como tenía esa memoria prodigiosa para todo, no solamente para el cine, se acordaba de cada detalle, de cada frase, de cada argumento, y, y por eso estaba muy familiarizado con los actores. Y, para él, por otro lado, el poder asistir a la vida de tantos actores fallecidos era eh, otro signo más de la vida perdurable, de la perduración de la persona y de su resurrección. Porque para él, como usted sabe, era inconcebible pensar que con la muerte sobrevenga la aniquilación o la pérdida de una persona, que es irreductible. Y con la muerte física no tiene por qué seguirse eh, la destrucción de la persona o, o que su biografía, el argumento de esa vida única, se termine. No hay razón. El onus probandi, la carga de la prueba, recae sobre el que niega la perduración, según Julián Marías. Se afirma que de la razón vital surge una nueva concepción de la filosofía, ¿no? ¿En qué consiste ahora, desde la razón vital, esta nueva manera de entender la filosofía? Bueno, como usted sabe perfectamente, eh, la razón vital supera, por un lado, al racionalismo, que es el movimiento filosófico que se dio principalmente a partir de Descartes en el siglo XVII, y que considera que la razón es solo la razón físico-matemática, una parte de la razón. Y este movimiento racionalista suscitó como reacción en el siglo XIX otro movimiento que es el irracionalismo, que en parte estaba justificado como respuesta a ese racionalismo. Ese irracionalismo representado por, por Nietzsche, por Bergson, por Spengler y más adelante por Unamuno, que abandonaron la razón para comprender al hombre, la historia o a Dios. Y Ortega supera el irracionalismo, pero no para recaer en el racionalismo, sino para ir más allá de ellos con la razón vital. Ese método que, según Julián Marías, es el que le corresponde a la filosofía en nuestro tiempo. Y según Julián Marías, la vida humana eh, es inseparable de la razón. Y para conocer a una persona a mí no me basta o no me satisface hacer una mera descripción de su cuerpo. No me satisface para conocer a una persona saber los kilos que pesa o los centímetros que mide o analizar su grupo sanguíneo, sino que la historia da razón de esa persona. La historia me permite conocerla. Anteriormente, antes de Ortega, se consideraba que la historia era la antítesis de la razón. Sin embargo, para Julián Marías y para Ortega, la razón, entendida como la aprehensión de la realidad en su conexión, es decir, la historia que da razón, la historia que permite comprender, eh, eh, es el método que hoy la filosofía está llamada a continuar. Y con esa definición de la razón, aprehensión de la realidad en su conexión, Julián Marías, en 1947, implícitamente está solucionando una aporía de Husserl, porque para Husserl
El método es la descripción de las esencias, de las vivencias, de la conciencia pura. Y por lo tanto nos encontramos ante un método descriptivo que no satisface nuestro conocimiento, no satisface las exigencias de la vida humana. Con la descripción, con solo descripción no habría vida humana. Necesitamos ir más allá de la mera descripción. Necesitamos comprender toda la realidad, no solamente una parte de ella como pueda ser la conciencia reducida, sino que la razón abarca mucho más. Es la empresa de la razón vital que Julián Marías pide continuar a sus discípulos. Hablemos un poquito de Julián Marías y Jérôme Lejeune, sobre quienes usted ha escrito un libro, ¿no? Dejar vivir, ¿no? Dejar vivir, Marías y Lejeune y la defensa de la vida. Entiendo que Julián Marías sentía admiración por Jérôme Lejeune y le consideraba un biólogo que tenía un sentido amplio de lo que era la realidad humana. ¿Cómo se conocieron ellos? No sé si puede hablarnos un poco de esa relación. ¿Llegaron a ser amigos, Marías y Lejeune? Sí, Julián Marías cuenta en sus memorias que ambos se conocieron en Roma en 1980, si no recuerdo mal, y enseguida se hicieron amigos. Y más adelante, en París, creo que 2 años más tarde, en 1982, en una cena, Julián Marías le pidió autorización para publicar un trabajo, y el médico francés le respondió que le iba a enviar un trabajo mucho mejor. Se trataba de un informe que el Senado de los Estados Unidos encargó a Jérôme Lejeune. Y efectivamente se lo envió a Julián Marías, el cual lo hizo publicar en la revista Cuenta y Razón, de la cual Julián Marías era presidente. Y ocurre muchas veces, como decía Julián Marías, que les grands esprits se rencontrent, los grandes espíritus se encuentran. En este caso, Julián Marías, que es el mejor filósofo contemporáneo, y Jérôme Lejeune, que es el mejor científico contemporáneo, más aún es el padre de la genética moderna, padre de la biología moderna, padre de la medicina moderna. Como usted sabe, Lejeune descubrió el mecanismo que explica el síndrome de Down, la trisomía 21. Debería denominarse síndrome de Lejeune porque lo descubrió él. Pero otra de las injusticias que recibió el médico francés, un genio admirable que en Francia le hicieron la vida imposible. En sus conferencias le arrojaban, por ejemplo, hígado de vaca. Le retiraron las subvenciones con las que él podía seguir investigando. Le negaron el premio Nobel de Medicina, que merecía más que nadie. Pero Lejeune nunca perdió su sonrisa. Si consultamos en Internet sus fotos, en casi todas está sonriendo, bajo ese bigote que tenía tan encantador. Bueno, además, como es sabido, su causa de beatificación está muy adelantada, está a punto de ser hecho beato, y después se hará la causa de canonización. Yo suelo decir que habría que hacer algo parecido con Julián Marías. Marías esperaba que se contara con más santos laicos, ¿no? Que hacía falta figuras civiles, obviamente importante los sacerdotes, los religiosos, las religiosas, pero que hacía falta más santos laicos. ¿Por qué era importante para Marías esto? Bueno, Julián Marías tenía una visión del cristianismo muy amplia. Era un católico ejemplar en el sentido del auténtico catolicismo, un catolicismo liberal, que considera el catolicismo
como tal, considera que Dios nos ha creado para ser libres en este mundo y principalmente en el otro mundo. En el otro mundo adquiriremos la libertad verdadera y la más perfecta. De modo que la libertad es el fin del hombre, no un medio, como algunos dicen hoy, que dicen algunos que la libertad es un medio para llegar a la verdad. Pero Julián María siempre se refería a esa frase del Evangelio. El Señor dice, la verdad os hará libres. Es un catolicismo muy en sintonía con el de Jovellanos y con el de Feijó, que había que recuperar en España y en el mundo hispánico en general y en todo el mundo, en la Iglesia Católica. Se trata de ser auténticamente católico, no un catolicismo que podríamos llamar pseudocatolicismo, el catolicismo ligado con la Inquisición o con la estrechez de miras o con el desapego por las realidades de este mundo. No, Julián Marías estaba frente a esa idea de que había que desapegarse de los bienes de este mundo. No, no, no. Julián Marías considera que hay que apegarse a lo creado, porque el desapego constituye un desprecio al creador, a su obra. El desapego o el desprecio de la criatura significa un desprecio al creador. Por lo tanto, el catolicismo de Julián Marías todavía está por descubrir. Y él, siendo tan católico, no era de ninguna manera estrecho de miras. Él siempre quiere comprender el punto de vista de los demás. Se entusiasma por las demás personas. Tiene curiosidad por el pensamiento de otros intelectuales, respeta todas las religiones, respeta a cada persona. Ante todo, él tiene admiración por la persona como imagen y semejanza de Dios. Y sus amigos somos muy testigos de ese catolicismo auténtico de Julián Marías que habría que rescatar. Sí, porque como usted se refería a la santidad de los laicos, cuando yo le decía a él que era un santo, él enseguida me respondía, no digas tonterías, Enrique, no digas tonterías. Y yo insistía en mi argumento. Incluso añadía yo siempre que la lectura solo de una vida presente, sus memorias, actúa como la lectura de las vidas de santos. Cuando se lee la vida de un santo, uno adquiere consuelo, esperanza, fuerza, un ejemplo para seguir. ¿Cuánto más sucede cuando leemos una vida presente de Julián Marías? Tanto usted como yo hemos leído varias veces esa autobiografía de Julián Marías, pero siempre hemos encontrado fuerza para las circunstancias difíciles de esta vida y nos ha dado ánimo para seguir haciendo el bien, para tener paciencia, para sobrellevar las dificultades de esta vida con ánimo alegre. Y es uno de los aspectos de la santidad, de la cual estoy convencido que participa Julián Marías. Algún día quizá se pueda llegar a iniciar su causa de beatificación. Sobre eso quería preguntar, ¿hay algún proceso diocesano en curso o alguna iniciativa sobre esto? No, no hay nada, que yo sepa, no hay nada. La teología suele apoyarse en la filosofía, ¿no? En sus conceptos, en sus categorías. ¿Puede aportar algo la filosofía de Julián Marías a la teología cristiana? Claro, por supuesto, es muy importante. La teología necesita absolutamente de la filosofía. Como la teología es ciencia que opera sobre datos revelados y necesita continuamente de conceptos filosóficos.
continuamente pide a la filosofía la elaboración de conceptos más aptos, más apropiados para comprender a Dios y al hombre y a la creación. Y no cabe duda de que la filosofía de Julián Marías ofrece una multitud de conceptos aptos para una nueva teología, porque la teología debe renovarse. No es, hay verdades teológicas actuales que, por ejemplo, desconocía Santo Tomás de Aquino en el siglo XIII. Por ejemplo, Santo Tomás desconocía la verdad de la Inmaculada Concepción. También desconocía la verdad teológica de la Asunción, que no fue definida hasta 1950. La verdad de la Inmaculada fue definida en 1854. Pero también Santo Tomás de Aquino desconocía otras verdades biológicas. No sabía Tomás de Aquino que desde la concepción hay persona humana, como afirman enérgicamente tanto Julián Marías como Jérôme Lejeune. Lejeune llega a exclamar desde su laboratorio: la unicidad queda demostrada. Demuestra en su laboratorio científico el carácter único que tiene cada persona. Algo que Tomás de Aquino no admitía. Tomás de Aquino consideraba, según esa mentalidad medieval, que había muy pocos seres únicos y la persona no era un ser único. La persona, según Tomás de Aquino, tiene eso, una esencia que es única para todos los hombres. Y Tomás de Aquino desconocía también la verdad astronómica de que la Tierra gira en torno al Sol y en torno a su propio eje. La astronomía de Tomás de Aquino era geocéntrica, no era heliocéntrica. Y tantas verdades que la teología ha ido enriqueciéndose de ellas conforme pasa el tiempo. Por lo tanto, como dice Ortega, la verdad es histórica, lo cual significa que la historia permite ir descubriendo o revelando esa verdad. Y la filosofía de Julián Marías es quizá la más apta para la renovación teológica que es necesario realizar. Y es un trabajo apasionante. Por ejemplo, él escribió una vez un artículo titulado Quejas litúrgicas de un consumidor. Un título muy gracioso. Él tenía mucha gracia. Porque él consideraba que en la liturgia, en la versión española de los textos litúrgicos, se contienen una serie de errores y de imprecisiones que es necesario corregir. Él nunca faltaba a la Eucaristía dominical, nunca. Estuviera en España o en Hispanoamérica o en cualquier lugar del mundo. En el domingo siempre asistía a misa. Y se dolía de que en España los libros litúrgicos contuvieran tantas erratas, e incluso alguna herejía, entre comillas. Por ejemplo, él decía que, que le parecían qué sé yo, el Gloria, la oración del Gloria, está mal, tiene un error gramatical. Dice, en la tierra paz a los hombres que ama al Señor. Eso es incorrecto español, no está bien. En un trabajo que publiqué demostré que la traducción española no es traducción del texto típico latino, sino de la versión francesa. La versión francesa que decía sur la terre paix aux hommes qui l'aiment. Y en la tierra paz a los hombres que él ama. Pero sin embargo, el texto típico latino dice et in terram pax hominibus bone voluntatis. En la tierra paz a los hombres de buena voluntad. En español se dice en la tierra paz a los hombres que ama al Señor. Pero el acusativo referido a personas en español debe ir precedido por la preposición a diferencia del francés. Por lo tanto, es un error gramatical. Y otro error litúrgico, por ejemplo, es el que se dice en el credo. Se dice en español, en la versión
que también se reza en Hispanoamérica desde 1988, si no recuerdo mal. El texto de la misa es común en el mundo hispánico. Se dice en el credo que el Hijo es de la misma naturaleza del Padre, lo cual para Julián Marías en otros tiempos hubiera sido una herejía. En un trabajo también demostré que esa traducción litúrgica española no es traducción del típico latino, sino de la versión francesa, que decía, se ha corregido, hace un año y medio se ha corregido, la Conferencia Episcopal Francesa la ha corregido ahora, pero hasta hace un año y medio en francés decía que el Hijo es de même nature que le Père, de la misma naturaleza que el Padre. Y en español se tradujo del francés. Ahora en los países francófonos se ha corregido y ahora se dice que el Hijo es consustanciel au Père, consustancial al Padre. Ya es como dice el texto típico latino, consubstantialem patri. Pero yo todavía propongo ir más allá. Propongo que hay que referirse al texto de los concilios de Nicea y Constantinopla, que en griego dicen que el Hijo es homoousion to patri, que significa en latín coessentialem patri, es decir, de la misma esencia que el Padre. Es decir, se habla de esencia, de usía, no de sustancia. Hace 2 meses volví a releer el testamento de la reina Isabel la Católica y volví a darme cuenta de que ella misma, al referirse al comienzo del testamento, al referirse a las 3 personas divinas, seguidamente dice 3 personas y una esencia divinal, una esencia divina. Es decir, la reina Isabel I nos está dando la razón. Se trata de rescatar este concepto de usía, de esencia, que como usted sabe, tanto Julián Marías como Ortega pudieron averiguar la verdadera significación de este concepto de usía. Doctor Enrique, usted ha escrito diferentes libros, algunos de ellos dedicados a Julián Marías, por ejemplo, Pensar España con Julián Marías, Dejar Vivir Marías y Lejeune en Defensa de la Vida. Me disculpa que no sé pronunciar bien el apellido No, del es biólogo curioso. francés. En la traducción española es el joven, Jerónimo el joven, Ah, bueno, de Jérôme pronto, Le Jeune, el joven. muy bien. Y quisiera preguntarle por sus nuevos proyectos. ¿Tiene proyectos próximos de escribir más sobre Julián Marías, sobre otros proyectos filosóficos o teológicos? Me gustaría seguir escribiendo, el problema es que yo dispongo de muy poco tiempo. Pero yo tenía una ilusión cuando defendí mi tesis doctoral en el año 1992 de que esa tesis se pudiera publicar entera. Solamente se publicó un extracto en Roma, un extracto que, como sabe, es condición para obtener el título de doctor. Pero yo quería que se publicara entera y se va a publicar dentro de unos pocos días gracias a la generosidad del doctor don José Luis Sánchez García, que su bondad ha hecho que se vaya a publicar en la Fundación Universitaria Española. Se publicará dentro de poco. Qué maravilla. Y Es sobre España, ¿no? España en Julián Marías, ¿me recuerda, sí, doctor Enrique? el título original de la tesis era Filosofía política de la corona española en Indias, con un subtítulo que era Estudios según la legislación y el pensamiento de las casas Vitoria y Marías. Y con el paso del tiempo he decidido abreviar ese título y se va a titular solo La monarquía española y América, con el subtítulo es Filosofía política de la corona
según la legislación y el pensamiento de las casas Vitoria y Julián Marías. Qué Y maravilla. eso lo escribí hace muchísimo tiempo, pero voy a tener la alegría de que se pueda publicar gracias a quien más hace en España por Julián Marías, que como digo es don José Luis Sánchez García. Y, y me gustaría seguir escribiendo sobre Julián Marías, pero como le he dicho antes, apenas tengo tiempo para hacerlo. Los libros que he ido publicando últimamente los he podido escribir sobre todo de noche, cuando no he podido dormir o cuando me he desvelado y no he podido conciliar el sueño, me he levantado de la cama y me he puesto al ordenador y así he podido, quitando horas al sueño, he podido escribir algunos libros. Doctor Enrique, de verdad que muy, muy agradecido por su tiempo, por su generosidad. Es un honor poder conversar con una persona que conoció tan de cerca también a Julián Marías y que compartió con él diferentes experiencias académicas, humanas, de cine, culturales. Entonces, de verdad, muchas gracias por su generosidad y su disponibilidad. Muchas gracias a usted, don Juan Guillermo. Es usted muy amable y le doy una vez más la enhorabuena y le agradezco también el que tenga ese fondo detrás de usted del salón de la casa de Julián Marías, con él mismo escribiendo en su máquina de escribir. Muchas gracias.